Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audiofix. Capítulo 8. La colina, aquel pequeño refugio secreto de Candy con vista al imponente campus del San Pablo, era un mundo aparte. Sentada en la raíz expuesta del viejo roble, su lugar de pensar, con Clint correteando alrededor en círculos alegres, su cola anillada ondeando como una estandarte de felicidad simple. Pero la paz del lugar no lograba calmar la confusión en su mente. Acariciaba distraídamente la nota de Terry, que había guardado como un talismán en el bolsillo del vestido. «No entiendo», murmuró para sí, mirando sin ver a Clint perseguir una mariposa. «¿Por qué Terry me ayudó? Después de lo que le dije, después de lo que me dijo, ¿por qué se tomaría la molestia de esconder a Clint, de cuidarlo, de escribirme esta nota?» El nombre Tarzán Pecosa en el papel ya no le provocaba la irritación instantánea de antes. Ahora sonaba a un secreto compartido, a un apodo que solo ellos dos entendían, un vínculo, por más torpe que fuera. Clint dejó de corretear de repente, se detuvo junto al tronco del árbol y empezó a olfatear el aire con intensidad, sus orejas puntiagudas erguidas. «¿Pasa algo, Clint?», preguntó Candy saliendo de sus cavilaciones. El pequeño mapache miró hacia arriba, hacia el agujero en el árbol que era su guarida. Emitió un suave chirrido, luego, con una agilidad sorprendente, comenzó a trepar el tronco nudoso, sus garras encontrando fácilmente las grietas en la corteza. Llegó al agujero, se asomó y luego miró hacia abajo a Candy, llamándola con otro sonido, como invitándola a subir. Candy sonrió, un destello de su antigua, traviesa alegría iluminando su rostro. «Hace tiempo que no trepo un árbol», dijo, como si se estuviera confesando un pecado a sí misma. Miró a su alrededor, escudriñando los setos y los senderos cercanos para asegurarse de que estaban solos. No había nadie, solo el susurro del viento en las hojas y el lejano rumor del colegio. «Muy bien, ya voy, Clint», anunció y se acercó al árbol. El movimiento no fue tan fluido como en su infancia. El uniforme, la falda plisada, era un estorbo. Pero la determinación y la curiosidad pudieron más. Con esfuerzo, encontrando presas para sus manos y pies, logró llegar a una rama baja pero gruesa, desde donde pudo sentarse, jadeando levemente con una sensación de triunfo infantil. «Buen trabajo, princesa de los árboles», se felicitó a sí misma en un susurro. Clint, satisfecho, se hizo a un lado dentro del oscuro agujero del tronco, dejando ver su contenido. Candy se inclinó para mirar mejor, y lo que vio la dejó boquiabierta. Dentro del agujero, sobre un lecho de hojas secas, había un pequeño tesoro, un montón de nueces de distintos tipos, varias galletas de jengibre envueltas en papel de seda y unos cuantos caramelos duros de esos que vendían en el pueblo cercano. «Pero mira esa cantidad», murmuró asombrada. «Tienes mucha comida, Clint. ¿Quién?» Su mente trabajó rápidamente. Solo había una persona que sabía del escondite de Clint además de ella. La persona que había escrito la nota. La persona que, aparentemente, había estado alimentando al animalito. «¿Quién dejaría comida para Clint aquí?», pensó, el corazón comenzando a latir con un ritmo más rápido. «Solo puede ser...». Fue entonces cuando una voz familiar pero con un tono diferente, más suave, menos cargado de sarcasmo, surgió desde abajo. «Parece que encontraste mi escondite, Tarzán Pecosa». Candy se sobresaltó tanto que por poco pierde el equilibrio. Agarrándose de la rama, miró hacia abajo. Allí, de pie junto al tronco, con las manos en los bolsillos de su pantalón y una expresión que no podía definir del todo, estaba Terry. No llevaba la máscara de Romeo ni la armadura de desdén. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y una sonrisa pequeña, casi tímida, que le desconcertó por completo. «¿Terry?», preguntó, como si no pudiera creerlo. «El mismo», confirmó él, alzando la vista hacia ella. Su mirada azul la recorrió, desde sus zapatos que colgaban de la rama hasta su rostro sorprendido, pero no con la evaluación crítica de antes. Era observación pura.
Veo que no has perdido la costumbre de trepar a los árboles. ¿Tanta curiosidad tenías por ver qué había dentro? Candy, recuperándose del susto, frunció el ceño, adoptando su tono defensivo habitual. Para tu información, ya no trepaba árboles. Hasta ahora. Y solo quería ver si tenía comida suficiente para pasar el día. No pensé que alguien... ¿Que tú? Se interrumpió confundida. Terry rió, un sonido genuino y despreocupado que Candy no recordaba haber oído nunca dirigido a ella. Ya veo. Bueno, le he traído de esos dulces. Creo que le gustan mucho. Sí, dijo Candy sin pensar. Son de los que yo le compro también. La sonrisa de Terry se congeló por un instante, luego se ensanchó. ¿Qué dijiste? Candy se dio cuenta de su desliz, se sonrojó. No, nada, ya voy a bajar, anunció, buscando una salida rápida a la incómoda y extrañamente agradable situación. Pero al intentar girar para bajar, se dio cuenta de que la perspectiva desde arriba era muy diferente. La rama de la que colgaban sus pies estaba más alta de lo que recordaba. El suelo parecía lejano y sólido. Dudó. Terry, observándola, rió de nuevo, pero esta vez no con burla, sino con diversión. ¿No me dirás que después de esa valiente ascensión ya no sabes cómo bajar? Oh, esto es nuevo, incluso para un Tarzán. Candy se quedó callada unos segundos, evaluando sus opciones. La rama más baja estaba a un buen salto. Podría intentarlo, pero arriesgándose a torcerse un tobillo o peor, a rasgar su uniforme y atraer más atención. ¡Cállate!, murmuró más a sí misma que a él. Claro que sé bajar, solo debo hacer esto y... Se agarró de la rama principal con ambas manos y dejó que sus pies buscaran un punto de apoyo en una rama más delgada que salía por debajo. Pero en su prisa y nerviosismo no calculó bien. La rama delgada, seca por dentro, se dio como un crujido seco y desgarrador bajo su peso. ¡Candy!, gritó Terry, su voz llena de una alarma genuina que la sobresaltó aún más. Por un instante de pánico, Candy sintió que caía. Pero sus manos, aferradas con fuerza desesperada a la rama principal, la detuvieron. Quedó colgando, balanceándose, sus pies buscando en vano un apoyo en el aire. Un dolor agudo le recorrió la rodilla izquierda, que había golpeado contra el tronco durante la caída. «Estoy bien», logró decir, aunque jadeante. «Ay». Terry se acercó rápidamente, su rostro ahora serio, sus ojos escudriñando la situación. Vio la rodilla de Candy, donde la media negra se había rasgado, revelando una fea raspadura que empezaba a sangrar. «No podrás bajar así», dijo, su mente trabajando rápidamente. «La rodilla no soportará el peso». Un recuerdo vivido y ridículo le vino a la mente. La última vez que intentó trepar un árbol, de niño, por imitarla. Había caído y rodaron juntos por el césped cubiertos de migajas de pan. Esta vez la situación era menos cómica y más peligrosa. «Debo intentarlo», pensó con una determinación que no sabía que poseía. «No puedo dejarla ahí». «Aguanta, Candy», dijo, su voz firme, perdiendo todo rastro de la diversión anterior. «Voy a subir a ayudarte». Candy lo miró con incredulidad. «¿Qué? Pero si no sabes trepar. Solo lo has hecho una vez y terminamos los dos en el suelo». «Sí», admitió, ya buscando algún soporte en el tronco. «Pero me acuerdo un poco, y esta vez no hay pan de por medio para amortiguar la caída, así que será mejor que lo haga bien». Empezó a trepar. No era ágil ni grácil, sus movimientos eran torpes, calculados, propios de alguien que no está acostumbrado a usar su cuerpo de esa manera. Pero había una tenacidad en cada agarre, en cada paso. Lo único que lo motivaba, que empujaba cada músculo a moverse a pesar de la incomodidad y el ridículo potencial, era la figura de Candy colgando de la rama, cada vez más cerca. Con un último esfuerzo logró llegar a la rama principal, a un lado de donde ella estaba. Jadeaba levemente, su cabello castaño desordenado por el esfuerzo. «Bien», dijo, recuperando el aliento. «Ahora escucha, voy a intentar acercarme primero. Luego tú te subes a mi espalda, te bajaré». Candy lo miró escéptica. «¿Lograrás bajar así? ¿Con mi peso extra? No sé».
Terry la miró y por un instante el fantasma de su vieja sonrisa burlona asomó. Solo si no estás más llenita que la última vez que te cargué, que fue nunca, así que no tengo punto de comparación. Antes de que ella pudiera protestar, añadió, bromeo, claro que aguantaré, vamos, confía en mí. Las últimas 3 palabras, dichas con una seriedad inesperada, silenciaron cualquier réplica de Candy. Asintió débilmente. Terry comenzó el descenso, lento, metódico, encontrando cada presa con cuidado. Cuando estuvo seguro en una posición estable, con los pies firmes en una bifurcación robusta y una mano agarrada a una rama, extendió el otro brazo hacia arriba. Ahora tú, con cuidado. Candy, con un esfuerzo que le hizo arder los brazos, logró balancearse lo suficiente para acercarse a él. Luego, con una fe que se sentía tanto en su mente como en su corazón dolorido, se acercó y se agarró de su espalda, enlazando sus brazos alrededor de su cuello. Terry hizo una mueca leve al sentir su peso, pero no fue por el esfuerzo, sino por la extraña y repentina intimidad del contacto. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de las capas de tela, el leve temblor en sus brazos, el aroma a jabón de rosas y a hierba fresca que emanaba de su cabello, tan cerca de su rostro. No pesas tanto como creí, murmuró más para sí mismo que para ella. Solo baja, por favor, suplicó Candy, su voz un suspiro cerca de su oído. Terry sonrió de lado, un gesto que ella no podía ver, como ordene la señorita Pecas. El descenso final fue lento, tenso pero exitoso. Cuando sus pies tocaron por fin la hierba firme, Terry sintió una oleada de alivio tan intensa que por un momento se tambaleó. Se arrodilló con cuidado para que Candy pudiera soltarse y sentarse en el pasto. Gracias, dijo ella, su voz temblorosa mientras examinaba su rodilla raspada. La herida no era profunda, pero sangraba y estaba llena de tierra y astillas. Terry la observó, su expresión preocupada. Sin decir nada, sacó del bolsillo de su chaleco un pañuelo de seda fina, de un color lila suave, impecablemente doblado. No es profunda, dijo, arrodillándose frente a ella. Creo que será sencillo de curar, pero hay que limpiarla. Candy lo miró sorprendida, mientras él, con movimientos cuidadosos pero seguros, envolvía el pañuelo alrededor de su rodilla herida, haciendo un nudo suave pero firme para contener el sangrado. Sus dedos, largos y hábiles, trabajaban con una delicadeza que contrastaba con la torpeza de su trepada. Hace un rato estaba en tono bromista, casi burlón, pensó Candy observando la concentración en su rostro. Y ahora es atento, dulce incluso. ¿Cuál será el verdadero Terry, el heredero engreído? Ya está, dijo Terry, alzando la vista para encontrarse con la de ella. Sus ojos azules, tan cerca, parecían más claros, menos impenetrables. ¿Podrás caminar así hasta el colegio? No deberías forzarla. Candy asintió, aún aturdida. Creo que sí. Intentó ponerse de pie, apoyando su peso con cuidado en la pierna buena. Dio un paso, luego otro, lento y titubeante. En ese momento, la campana del colegio resonó en el aire, un sonido claro y urgente que anunciaba el final del periodo de descanso y el inicio de la siguiente clase. ¡La última campanada!, exclamó Candy, el pánico regresando a sus ojos. Si no llego, la hermana Margarita me retará, y si me ve así, con la rodilla vendada, preguntará demasiadas cosas. Terry evaluó la situación rápidamente. Ella no podría apresurarse sin empeorar la herida, y una reprimenda de la hermana Margarita era lo último que Candy necesitaba ahora. Solo hay una forma de que no te reten, dijo, tomando una decisión. ¿Qué?, preguntó Candy confundida. Sin darle tiempo a protestar, Terry se inclinó y, con un movimiento fluido, la levantó en brazos. No fue un gesto dramático ni torpe, fue firme y decidido. Candy dio un pequeño grito de sorpresa, sus manos buscando instintivamente apoyo en sus hombros. Te llevaré hasta la enfermería, anunció Terry, comenzando a caminar con paso seguro hacia el edificio principal. Así tienes una excusa médica. La hermana no podrá decir nada. Terry, protestó Candy, pero su voz carecía de fuerza.
La realidad de estar en sus brazos, de sentir la solidez de su pecho contra su costado, la dejó sin aliento y, extrañamente, sin ganas de discutir. Él no respondió. Simplemente continuó caminando, su mirada fija en el camino por delante. Pensé que se enfadaría, reflexionó, sintiendo el leve peso de ella en sus brazos, que me diría que la soltara, que ella podía sola, pero no lo hizo, se quedó quieta, confió. Era un pensamiento tan nuevo, tan abrumador, que casi lo hizo tropezar. Candy, por su parte, guardaba un silencio pensativo, su cabeza apoyada involuntariamente contra el hombro de Terry. El mundo pasaba a su alrededor en un suave balanceo. Podía oler el aroma a jabón de sándalo que emanaba de su ropa, un olor masculino y reconfortante. El dolor de su rodilla era un latido sordo, pero la sensación de seguridad, de estar protegida, era más fuerte. Es agradable, pensó Terry, concentrándose en no apretar demasiado ni dejarla caer. Estar así con ella. Es la primera vez que la cargo, la primera vez que no estamos forcejeando o intercambiando pullas. Una sensación de calma, extraña y profunda, se extendió por su pecho. Era como si, por fin, después de años de malentendidos y distancia, hubieran encontrado en medio de un ridículo accidente un punto de contacto real. Y ese punto de contacto, literal y figurado, era más tranquilizador de lo que jamás habría imaginado. El aire de la enfermería del colegio era una mezcla de antiséptico, cera de suelo y un silencio sepulcral que amplificaba cada pequeño sonido. La hermana encargada, una mujer de rostro bondadoso pero manos firmes, había limpiado y vendado la rodilla de Candy con eficiencia profesional. La herida, afortunadamente, era superficial. «Gracias, joven Terrence, por traerla», dijo la hermana, secándose las manos en un paño blanco. «Fue muy considerado de su parte. Puede regresar a su dormitorio ahora. Yo me encargaré de ella esta noche. Iré a avisar a la jefa del dormitorio de señoritas que está aquí, para que no den su ausencia por extravío». Con un breve asentimiento dirigido a ambos, salió de la pequeña sala, dejando la puerta entreabierta. El sonido de sus pasos se fue apagando por el corredor, sumiendo la habitación en un silencio cargado. La única luz provenía de una lámpara de aceite sobre una mesa. Candy estaba sentada en el borde de una de las camas con la pierna vendada extendida. Su uniforme estaba ligeramente desarreglado y tenía una mancha de tierra en la mejilla que no se había quitado. Terry permanecía de pie junto a la puerta, como si no estuviera seguro de si su presencia aún era requerida o permitida. «Bueno», dijo él, rompiendo el silencio con una voz más suave de lo usual. «Debes descansar. La hermana dijo que no es grave, pero que evites caminar mucho mañana». Hizo una pausa, luego añadió, mirando hacia la ventana. «Y no te preocupes por Clint. Estará bien. Lo llevaré a mi habitación esta noche. Le dejaré agua y más de esas galletas que tanto le gustan». La oferta era simple, práctica, pero para Candy significaba el mundo. No solo estaba cuidando de su secreto, sino asumiendo la responsabilidad, protegiendo a esa pequeña criatura que para ella era un símbolo de consuelo y normalidad. «Espera», dijo Candy justo cuando Terry daba media vuelta para irse. Él se detuvo en el umbral, volviéndose. La luz de la lámpara iluminaba su perfil, acentuando la línea de su mandíbula y la seriedad repentina en sus ojos azules. «¿Sí?» Candy tragó saliva. Las palabras que quería decir se le atascaban en la garganta, mezcladas con la gratitud, la confusión y ese extraño cosquilleo que había sentido al estar en sus brazos. «Yo solo quería agradecerte», logró decir mirando sus propias manos entrelazadas sobre el regazo. Por ayudarme con lo de Clint, por esconderlo y por lo de hoy, por trepar ese árbol y por traerme aquí. No tenías por qué hacerlo». Terry la miró durante un largo momento. Podía ver la vulnerabilidad en su postura, la sinceridad en sus ojos bajos. No era la Candy desafiante y ruidosa, ni la Julieta enigmática y audaz. Era simplemente ella, cansada, herida y agradecida.
y verla así le produjo una punzada en el pecho. «No es nada», respondió, encogiéndose de hombros con un gesto que intentaba ser indiferente, pero que no lograba ocultar del todo la atención que ponía en sus palabras. «Clint me simpatiza, es un bribón con buen gusto en las galletas, y quería ayudar». Era una explicación lógica, desapasionada, pero Candy alzó la mirada, sus ojos verdes fijos en los suyos, buscando algo más. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Terry parpadeó desconcertado. «¿Qué?». «¿Por qué me ayudaste?», repitió Candy con más firmeza esta vez. «Con Clint, sí. Pero también hoy podrías haberte ido. Podrías haberme dejado resolverlo sola, o haber llamado a un profesor. Podrías...». Hizo una pausa, el rubor subiéndole a las mejillas. «Podrías haberte reído, como antes, pero no lo hiciste». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de todo lo no dicho, de la tensión del baile, del beso, de las palabras torpes, del rescate en el árbol. Terry sintió que las paredes de la enfermería se cerraban un poco. No podía evadirse con una broma esta vez. Ella merecía una respuesta, y él, sorprendentemente, quería dársela. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas, no las de elocuencia superficial, sino las que nacían en ese lugar confuso y recién descubierto dentro de él. «Por 3 razones», dijo finalmente, contándolas con los dedos en un gesto inusualmente sincero. «Una, porque Clint es una cría, pequeña, vulnerable. No debería quedarse solo, asustado, sin saber dónde está su persona». Evitó decir dueña, porque Clint no era una posesión, era un compañero secreto. 2, porque como dije, me cae bien, tiene carácter. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Y 3, hizo una pausa más larga. Sus ojos azules se encontraron con los verdes de Candy, y esta vez no hubo una máscara que los ocultara ni desdén que los nublara. «Porque es importante para ti». Las palabras, simples y directas, resonaron en el silencio de la habitación. Candy sintió que el aire le faltaba. No era un cumplido vacío ni una declaración dramática. Era una observación, un reconocimiento. «Porque es importante para ti». Significaba que él había notado su afecto por el pequeño animal, que lo había considerado, que había valorado su importancia lo suficiente como para actuar. La sorpresa la dejó sin habla por un momento. Luego, un calor suave, diferente a la vergüenza o la ira, se extendió por su pecho. «Gracias», logró decir, y esta vez la palabra venía cargada de una emoción más profunda. «Clint, lo encontré hace unas semanas. Estaba asustado y herido, lo he estado cuidando desde entonces». Hizo una pausa, mirándolo directamente. «Eres el primero que lo sabe, el único». La confesión era un acto de fe. Le estaba entregando un secreto, una parte vulnerable de su vida en el colegio. Le estaba diciendo, sin decirlo explícitamente, que confiaba en él, que, a pesar de todo, creía que no usaría esa información en su contra. Terry asintió levemente, absorbiendo el significado de lo que ella acababa de hacer. No era solo un mapache, era su secreto, su amigo, quizás el único, y se lo había confiado a él. «Entonces es un honor», dijo, su voz inusualmente grave, «y una responsabilidad. No diré nada, y cuidaré de él como si fuera mío también, por esta noche al menos». Se produjo otro silencio, pero este ya no era incómodo. Era un espacio compartido, una tregua cargada de una nueva comprensión. Candy jugueteaba con el borde de la sábana limpia. «¿No te meterás en problemas por tenerlo en tu habitación?». «No», respondió Terry con un destello de su antigua confianza, pero sin arrogancia. «Mi compañero de cuarto es Archie. Y Archie, a pesar de sus muchas tonterías, sabe guardar un secreto. Además, le caerá bien a Clint. A Archie le gustan las cosas poco convencionales». Candy no pudo evitar una pequeña sonrisa.
La imagen del pulcro y alegre Archie compartiendo espacio con un mapache travieso era en efecto poco convencional. Bueno, gracias otra vez. Terry asintió. Parecía que iba a decir algo más, pero se contuvo. En lugar de eso, dio un paso hacia el corredor. Descansa, Candy, mañana será otro día. Su mirada se posó en la rodilla vendada. Y ten más cuidado con los árboles, o al menos elige alejarte de ellos un tiempo. Esta vez la broma no sonó a burla, sonó a preocupación genuina disfrazada de ligereza. Lo tendré en cuenta, respondió Candy, y su propia sonrisa fue un poco más amplia. Terry sostuvo su mirada un segundo más, luego hizo una pequeña inclinación de cabeza, un gesto de despedida que era a la vez formal e íntimo. Giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Candy se quedó sola en la cama de la enfermería, escuchando el eco de sus pasos alejarse. El dolor en su rodilla era un recordatorio tangible del día, pero en su mente resonaban otras sensaciones. La seguridad de sus brazos al cargarla, la seriedad en sus ojos cuando enumeró sus razones, la suavidad inesperada en su voz cuando dijo, «Porque es importante para ti». Se recostó en la almohada mirando el techo blanco. Por primera vez desde la catastrófica revelación en el baile, el nudo de confusión y dolor en su pecho no se sentía tan apretado. Había sido reemplazado por algo más complejo, más desconcertante pero menos doloroso. La curiosidad. La curiosidad por conocer al hombre que trepaba árboles torpemente para rescatarla, que cuidaba de mapaches huérfanos y que podía, en un momento de genuina conexión, hacerla sentir vista y comprendida. Afuera, bajo la luz de las estrellas, Terry caminaba de vuelta a su dormitorio, las manos en los bolsillos. En su mente no estaban los deberes pendientes ni las expectativas de su padre. Estaba la imagen de Candy, vulnerable y agradecida, más abierta a él. Y la certeza de que, por primera vez, había hecho algo no por deber, sino simplemente porque era lo correcto, porque ella importaba. Continuará.